Muy buen día para todos. Gracias por la mañana que nos regalan de su tiempo para meditar en la palabra de nuestro Dios. Un saludo a cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos. Permítanme oramos, por favor. Nuestro Padre que estás en los cielos, gracias por la maravillosa oportunidad que nos regalas una vez más de podernos unir y de meditar en tu palabra. Háblanos a través de la misma. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Algunos elementos esenciales relacionados con el capítulo 1 del libro Hechos de los Apóstoles. Esto, haciendo mención al respecto, es importante destacar lo que recordábamos ayer acerca del propósito de Dios para su iglesia. Dios estableció su iglesia con 12 hombres con una misión. La misión era predicar el evangelio. Su propósito, servir, y su misión, la de anunciar el evangelio al mundo. Esa era la razón de su existencia. Ese era el foco de la razón por la que Dios la había establecido. Y no solamente la estableció Dios a través de 12 hombres, sino a lo largo de la historia, su iglesia siempre ha sido a través de hombres fieles, pero la iglesia primitiva pues básicamente a través de 12 hombres que él eligió, como decíamos también, para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Bueno, hoy quisiera destacar algunos elementos esenciales en relación con este capítulo. Y es el hecho de que a través de la historia, ni una nube ha caído sobre ella sin que él hubiese hecho provisión, ni una fuerza opositora se ha levantado para contrarrestar su obra sin que él lo hubiese previsto. Todo lo que sucede a la iglesia, Dios en cierta medida lo ha permitido y también ha hecho provisión para el sustento, para el cuidado. Mira, la iglesia puede tener sus fallas y las tiene, puede tener sus errores y los tiene, porque la dirige seres humanos. Su cabeza es Cristo, eso no puede omitirse. Su cabeza es Cristo, pero está dirigida por seres humanos falibles. Y entonces es por eso importante determinar que la linda frase que hace relación a la iglesia, esa que dice, por débil e imperfecta que parezca la iglesia, es el objeto al cual Dios dedica en un sentido especial su suprema consideración. La iglesia, es el escenario de su gracia. Y ahí es donde Dios obra para transformar corazones. Ahí Dios revela su poder. Entonces, podrá ser defectuosa, sí, pero ahí va a encontrar la gracia de Dios. Podrá ser defectuosa, sí, pero ahí podrá deleitarse. Ahí se deleita usted en recibir las bendiciones de Dios en el día a día. Darle la espalda a la iglesia, rechazar la voz de Dios. Decir que no va a volver a la iglesia por la situación que enfrenta es sencillamente decirle a Dios, quien dirige y quien ama a su iglesia, aún en medio de su imperfección, que usted tiene una capacidad mayor de obtener la gracia por otro medio cuando no existe otro medio. Es cierto que a lo largo de la historia Dios ha obrado a través de su iglesia con hombres fieles. En Egipto Dios levantó un hombre como José,
Qué maravilloso. José fue el ejemplo que Dios usó para sostener su iglesia y su pueblo. David, Daniel, hombres que a través de sus vidas presentaron el Evangelio al mundo a través de su propia experiencia. Pero hay que decir también que a lo largo de la historia, aunque hubo hombres fieles, muchos que pertenecían a la iglesia no evidenciaron ese amor profundo, no evidenciaron su experiencia cristiana y por consiguiente no podríamos aseverar que no eran los canales que Dios usaba para bendecir al mundo. Es que Dios escogió la iglesia con ese objetivo: revelar su propio carácter a los hombres. Dios escogió a Israel para que el mundo conociese quién era Dios, para que al Dios darle la bendición a su pueblo, ellos fuesen manantiales de salvación ante el mundo. Dios sacó a un pueblo de Egipto, lo liberó, le dio su amor, le manifestó su ley, les indicó cómo seguir, cómo obtener las bendiciones. Y la experiencia de ellos debía ser un testimonio para el mundo. Debían correr como manantiales de agua para que el mundo entero conociese el amor y la voluntad de Dios. Pero tengo que decir que la historia señala que el pueblo perdió de vista sus privilegios. Se olvidaron que eran representantes de Dios. Se olvidaron de que la iglesia tenía una misión que cumplir. Y entonces todas esas bendiciones que recibían se las tomaban para sí, se apropiaban de ellas. La luz de la palabra, el mensaje de los profetas, tristemente ese mensaje se lo conservaron ellos y no proporcionaron luz al mundo. ¿Saben? Que hay una frase triste que señala que precisamente estos hombres se aislaron del mundo para rehuir la tentación. Y Dios había impuesto algunas normas, algunas restricciones. ¿Sabe para qué? Para impedir que el pueblo que Dios había liberado volviese a la esclavitud, para que no se volvieran paganos. Pero esas restricciones la usaron ellos para hacer un muro de separación entre ellos y el mundo que estaba esperando que realmente Dios manifestase su amor hacia ellos también. Dios lo estaba haciendo a través de un canal, pero ellos se conservaron todas las bendiciones. Dejaron de ser bendición para el mundo. Saben, privaron a Dios del servicio que requería de ellos y privaron a sus semejantes de dirección religiosa y de un ejemplo santo. Eso ocurrió con la iglesia. ¿Te has puesto a pensar que algo similar puede estar ocurriendo hoy, en nuestros días? Que Dios nos ha dado tantos privilegios como iglesia, pero los conservamos para nosotros. Cuando hay un mundo afuera que requiere de ese Dios que tú y yo conocemos, del amor de ese Dios que tú y yo hemos experimentado, del Dios todopoderoso que tú y yo conocemos. Y tal vez, al igual que el pueblo, esas restricciones que Dios determinó, hoy son restricciones que nos alejan en vez de acercarnos. Sí, podemos decirle a otras personas: tú haces esto, no, entonces no quiero saber de ti. Espera, ellos necesitan del mensaje. No podemos huir como ermitaños al monte para decir: mira, voy a alejarme de la tentación. No, esa no es la manera de alejarse de la tentación. Necesitamos salir a señalarle a un mundo maravilloso
de lo que Dios ha hecho por nosotros. Permítame cerrar con una frase, leyendo la última frase de este capítulo. Los jefes judíos se consideraban a sí mismos demasiado sabios como para necesitar instrucción, demasiado justos como para necesitar salvación, demasiado altamente honrados como para necesitar el honor que proviene de Cristo. El Salvador se apartó de ellos para confiar a otros los privilegios que ellos habían profanado y la obra que habían descuidado. La gloria de Dios debe ser revelada, su palabra afirmada. El reino de Cristo debe establecerse en el mundo. La salvación de Dios debe darse a conocer en las ciudades del desierto, y los discípulos fueron llamados para realizar la obra que los jefes judíos no habían hecho. ¿A quiénes llamó Dios? La Biblia señala que a lo más vil de este mundo. ¿Y sabes por qué? Dios me llamó a mí y te llamó a ti, que tal vez no éramos lo más reconocido para la sociedad. En el caso de los discípulos, llamó a 12 hombres que eran simplemente pescadores, cobradores de impuestos. Los llamó para realizar la obra que grandes hombres, aparentemente grandes hombres reconocidos de su momento, no quisieron hacerla. Tenían privilegios y no los aprovecharon. Recibían las bendiciones y no las compartieron, y por eso no recibieron más bendiciones. Se creían que estaban en las mejores condiciones, que no requerían la salvación. Pero ni el hombre más santo, ni el hombre más que la Biblia pueda describir como intachable, estaría en condiciones de alcanzar la salvación por sus méritos. Un José, un Job, un Daniel, hombres de los que la Biblia no describe falla, pero no significa que fueran impecables, tampoco significa que no necesitaran de la salvación. Necesitaban de Jesús, lo comprendieron y fueron la iglesia de Dios en esta tierra. Hoy nos corresponde a nosotros vivir a la luz del mensaje, permitir que Cristo more en nuestro corazón y comunicarle al mundo las buenas nuevas de ese maravilloso, maravilloso amor que Dios ofrece. Apreciado amigo, hermano que nos ve esta mañana, la iglesia tiene fallas, pero es la iglesia de Dios. La iglesia comete errores, pero es el objeto de amor de parte de Dios. Dios se deleita en su iglesia, y ahí en su iglesia Dios, preciados, ahí en su iglesia Dios manifiesta su gracia. ¿Quieres saber el plan de Dios, la voluntad de Dios? La iglesia, ese es el lugar. Ese es el lugar. Permítame por favor leer aquí algunos mensajes que ustedes nos dejan y oramos. Dice Soraya, buenos días, mi pedido de oraciones por la vida espiritual, por la economía de nuestros hogares, por nuestros hermanos que están enfermos, para que el Señor los levante y saque victoriosos conforme a su voluntad. Dios le bendiga. Claro que sí, un saludo, hermana Soraya. Tengo a Luz Daris Rodríguez. Buenos días, oramos por la salud, la economía de nuestros hogares. Gladys Alfonso, gracias por unirse, hermana Gladys. Oremos por la fortaleza, pastor, y la salud, que Dios guarde y bendiga grandemente, amén. Tengo a Gladys Alfonso que dice buenos días, Dios le bendiga en este día, y al pueblo adventista también, muchas bendiciones desde la distancia, un saludo para ella. Y tengo aquí a Milet López Guateque, un saludo para la cuñada, Dios la bendiga también en este día. Oremos por favor. Nuestro Dios y Padre, gracias porque a la luz de tu palabra podemos ver que esto nos ha regalado bendiciones, que tal vez no sabemos esto o no hemos visto en su poder, Señor, en su totalidad. Hoy te rogamos que tu palabra sea para nosotros esa esperanza, Señor, para continuar en medio de las luchas que enfrentamos.
No sé si alguien en este medio, Señor, reconoce o piensa que la iglesia no es la iglesia porque tiene fallas. Es el objeto de tu amor, Señor. Y por eso, Dios amante, aquí estamos, buscándote, Señor, reconociendo nuestras fallas y considerando, Señor, efectivamente, que esta iglesia, ahí encontramos tu amor infinito y tu gracia. Hoy como iglesia nos unimos, Señor, para colocar en tus manos cada pedido de cada uno de tus hijos aquí. Quiero dejar en tus manos la situación de cada hogar de nuestra iglesia y la economía también de cada uno de ellos. Por los hermanos que están enfermos, nuestro hermano José Pinzón, Señor, que está enfrentando una situación difícil de salud, oramos para que tu mano poderosa intervenga y para que obre, Señor, de acuerdo a tu divina y santa voluntad. Oramos, Señor, también, oh Dios, esta mañana por la fortaleza de cada hermano de tu iglesia, de nuestra hermana Clara especialmente, y de cada persona que enfrenta un momento difícil, Señor. Gracias por tu amor infinito, por tu bondad. Rogamos, oh Dios, que tu presencia dirija nuestro caminar en este día. Que lo que hagamos, lo hagamos para honrarte. Seguimos pidiendo por nuestro país, Señor, para que tú puedas dar paz y tranquilidad a cada corazón, Señor, y a nuestros líderes dale sabiduría. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. A todos, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Feliz y bendecido día. Nos encontramos mañana a la misma hora por este mismo medio. Feliz y bendecido día para todos. Que el Señor pueda bendecirnos grandemente.